¿Qué significa recibir a Cristo? Mire, para mí es un tema importantísimo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Y es que lastimosamente hay personas que buscan a Dios por los motivos equivocados. ¿A qué se refiere, pastor, cuando habla de esa manera? Hay personas que por una enfermedad vienen al Señor, el Señor hace el milagro, la enfermedad ya no está y te alejas de Dios. La enfermedad fue la que te acercó al Señor, no tu corazón necesitado. Hay personas que tienen grandes deudas, solo Dios puede hacerme el milagro, y se humillan, se quebrantan, le reciben, le confiesan. Dios sana su tierra, perdona sus pecados, los libera de toda deuda, de todo compromiso económico, y se olvidan de Dios. Hay hermanos por los cuales he orado para que Dios les dé un trabajo, y una vez que Dios les da el trabajo, pastor, paso tan cansado que ya no puedo venir a la iglesia. Y uno dice, Dios mío, qué ironía. Oraron por trabajos, pero no entendieron el llamado de Dios para sus vidas. Hacen horas extras para ganar más dinero, no se alejan de su trabajo, pasan tan afanados y han perdido espiritualidad. Recibir a Cristo es más que una emoción. Recibir a Cristo es más que estar enfermo y orarle a un Dios que nunca lo he visto. Recibir a Cristo es más que tener una deuda y decir, Señor, quiero que sanes mi tierra y quiero que canceles mis deudas, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. No. Recibir a Cristo es reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores en primer lugar. Recibir a Cristo es decirle, te doy toda autoridad y toda potestad en mi vida, en mi casa, en mi hogar y mi familia. Te doy la licencia legal para que tú me representes, Señor, y tú dirijas mis pasos de ahora en adelante. Qué importantísimo es hablar que qué significa recibir a Cristo. Mire, cuando esto sucede, tú le das una licencia legal, tú le das una carta poder al Espíritu Santo para que Él tome las decisiones por usted. Todos los trámites son totalmente personales, pero en los trámites espirituales, yo se los dedico al Señor y le digo, Padre, toma el control. Señor, yo no puedo, no es con mi fuerza, no es con mi astucia, no es con mi sabiduría. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Recibir a Cristo es más que buscar milagros. Recibir a Cristo es más que buscar mi conveniencia. Recibir a Cristo es porque tengo una necesidad de un vacío en mi corazón que tiene que ser llenado. Hay falta de amor, falta de perdón, falta de restauración, y mucha gente está muriendo con ese dolor en su corazón sin venir a los pies de Jesucristo, ya sea por ignorancia, por una mala experiencia o simple y sencillamente no le nace buscar de Dios. Así que el recibir a Cristo me transforma, cambia mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos. Mi vida es transformada, es renovada. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. He crucificado mi carne juntamente con Cristo, y con Cristo he resucitado para poder y gloria. Así que este es el pensamiento, el mover de Dios. Hoy te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor? Te va a preguntar. Recuerda lo que dice la Biblia: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa eso? Vivir en obediencia. Aleluya. Vivir en obediencia. Y hoy vamos a ver unos puntos importantes. ¿Qué significa recibir a Cristo Jesús como dueño y Señor de nuestras vidas? Y yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Romanos capítulo 6, verso Romanos, aleluya. Romanos capítulo 3, por favor, vaya al verso 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la palabra de Dios dice, Romanos 3, 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Mire qué tremendo está esto.
Nadie es justo, nadie entiende nadie quiere buscar de Dios, se han alejado de Él, la gente se convierte para hacer maldades, nadie quiere hacer lo bueno. El primer punto del cual te quiero hablar es que tenemos una naturaleza caída por herencia genética y herencia generacional por parte de Adán y Eva. Nuestras vidas se inclinan siempre a lo malo. ¿Se ha preguntado usted por qué siempre se aprende lo malo mucho mejor que lo bueno? En cierto momento, mi hijo menor, Elías, a la edad de 2 añitos, 1 año 8 meses aproximadamente, me acuerdo que estábamos en el mall de la ciudad de La Ceiba y había una promoción de una empresa de celulares y los parlantes con aquel gran reggaetón, ya se imagina aquel gran ambiente. Y el pequeñito se pone frente a la música, se pone frente a los parlantes y empieza a bailar. Y mire, empieza a moverse. Y yo digo, wow, le digo a mi esposa, mira ese cipote, le digo yo. ¿Quién le enseñó a bailar? Papá y mamá no bailan, papá y mamá sirven a Cristo. No ha visto en la televisión tampoco programas de baile. Sus hermanos tampoco le han enseñado a bailar. ¿A dónde aprendió eso? Y me di cuenta que hay una naturaleza, hay ritmos dentro de nosotros. El pecado muchas veces que mora en nosotros es algo que viene inherente, es algo ya adquirido, que lo traemos dentro de nosotros. Es por eso que siempre digo que el ser humano tiende siempre a lo malo, porque se nos pegan más las cosas malas que las cosas buenas. Qué bueno sería que se te pegara que estés orando todos los días. Qué bueno sería que se te pegara de leer la Biblia. Qué bueno que se te pegara congregarte. Qué bueno que se te pegara vivir en santidad. Pero no, se nos pegan las malas palabras, las malas costumbres, los vicios y todas aquellas cosas que nos contaminan espiritualmente hablando. Necesito que entiendas tu naturaleza. No hay un tan solo justo, ni aun uno que haga lo bueno, dice el Señor. Todos tenemos una naturaleza caída. Esa es nuestra genética heredada de Adán. No puedes hacer nada con ello. Nacimos así. Vamos a tender más hacia el pecado. Vamos a tender siempre más hacia lo malo. Vamos a tender siempre a las cosas que desagradan al Señor. Y el verso 23, el 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios. Algo nos separa. El pecado nos separa de la presencia de Dios. No podemos ser justos, no podemos ser salvos, no podemos recibir el reino de Dios, no podemos estar bajo los beneficios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos separados. Hemos pecado. Aleluya. ¿Qué debo de hacer, pastor? Bueno, lo que hicimos hace muchos años, como algunos de nosotros. Reconocer nuestra naturaleza. Reconocer quién soy yo, mis debilidades y mis fortalezas. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 6. Primera epístola de Juan, capítulo 1, en el verso 6 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. No somos perfectos, no somos buenos, no somos justos delante de Dios. Siempre va a haber algo en nuestro corazón que nos inclina hacia lo malo, a hacer las cosas, pero es una naturaleza que el ser humano ya es así. Y dice el verso 6: si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo estamos pecando, resulta que somos mentirosos porque no estamos obedeciendo a Dios. Es aquí donde yo reflexiono acerca de mi vida espiritual, reflexiono de mi naturaleza, reflexiono acerca de lo que hay en mi corazón y soy sincero y reconozco que he fallado y estoy separado de Dios. No puedo decir, yo tengo a Cristo, tengo comunión con Dios, yo voy al cielo, como decía hace 2 programas. Queremos llegar al cielo, pero no queremos vivir en santidad. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Si yo digo que estoy en Cristo, que soy cristiano y que voy a la iglesia, hermanos, ya tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que alejarnos de lo que nos contamina.
No podemos seguir en las tinieblas declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo, no practicamos la verdad. No obedecemos a Dios en nuestra manera de vivir. Todo esto trae una consecuencia, por supuesto. Así que, este es el primer punto. Número 1. Si yo he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador y he recibido a Cristo como el Rey de mi vida, no puedo andar en tinieblas, no puedo seguir practicando el pecado. Me convierto en un mentiroso. Eso se le llama hipocresía. Amén. Finjo que soy bueno, finjo que voy al cielo, finjo que todo está fantástico en mi vida, pero internamente me doy cuenta del pecado que mora en mí, de la mentira que mora en mí, de los deseos de mi carne que quieren salir, hermano, y me doy cuenta que yo mismo me estoy engañando. Dice el verso 7, estamos hablando de cómo recibir a Cristo, es reconocer mi naturaleza pecaminosa. Verso 7, pero si andamos en luz, significa en buenas obras, en obediencia, practicando la palabra del Señor, como Jesucristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa va a ser la evidencia de que estamos en comunión con Cristo y con el Padre y con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, si tenemos comunión unos con otros. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira qué tremendo. Así que, número 1, estábamos hablando. No puedo decir que estoy en Cristo y a la vez practicando el pecado, andando en tinieblas. Pero si estoy en Cristo y ando en la luz y tengo comunión los unos con los otros, entonces ahí sí, la sangre de Cristo perdona, limpia y purifica todo mi ser y me hace agradable delante del Padre. ¿Está entendiendo? Aleluya. Continuamos verso 8 y dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hace algunos años un empresario amigo mío de la ciudad de La Ceiba llega a la tienda, me mira que estoy leyendo la Biblia en mi trabajo y siempre tuve esa costumbre, si tenía un rato libre, inmediatamente leía la Biblia en mis primeros años de cristiano, ¿verdad? La escudriñaba, leía capítulos tras capítulos y me alimentaba espiritualmente hablando. Es un gran consejo para usted que posiblemente dice no tener tiempo. Lleve su Biblia al trabajo, a la oficina, y en ratos libres empiece a leerla. No se distraiga con las redes sociales. Si yo digo que no tenemos pecado, este hombre empresario cuando me ve leyendo la Biblia dice: vieras qué bueno soy. Me dice, empieza con eso, como el fariseo contra el publicano. Vieras qué bueno soy. Oh, yo no le hago daño a nadie, soy un hombre bueno, soy esto, soy aquello, asisto regularmente a la misa, estoy aquí, estoy allá, no he matado a nadie. Y empecé a ver a alguien que se justificaba a sí mismo y no reconocía que pecamos y que estamos separados de la gloria de Dios. Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Porque no hay un tan solo justo sobre la tierra, ni aun uno que haga lo bueno, dice el Señor. Solo vimos al inicio en Romanos 3:10 al 12. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay algo que nos reprueba: el pecado que mora en nosotros. Y ahorita continuamos y les digo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, hermano, por muy bueno que usted sea, por muy santo que usted crea que anda en la santidad, no va a faltar el pecado en la vida del ser humano. Tengo que estar constantemente arrepentimiento de mis pecados, borrar mis rebeliones y mi pasado en el nombre de Cristo Jesús. No puedo engañarme a mí mismo. La verdad de Cristo y la obediencia no está en mi vida cuando me justifico y digo: oh, yo soy un hombre perfecto, soy un hombre bueno, soy un hombre esto, y empiezo a adularme a mí mismo. No, calle mejor y deje que el Espíritu Santo ministre a través de su vida y en su vida, en el nombre de Jesús. Porque es esta naturaleza con la cual tenemos que estar peleando todos los días de la vida. Lo carnal con lo espiritual contra lo carnal, y ambos se oponen para no hacer la voluntad del Padre. Pero me gusta el verso 9. Una vez que humildemente reconozco que fallo, sé que soy un pecador, sé que estoy en tinieblas, pero estoy dispuesto también a confesar, a entregarme y a arrepentirme.
Así que dice la Biblia en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, ¿el qué hay que confesar? Los pecados. Ay, Señor, el día de ayer mentí. Ay, Señor, a la señora de la tortilla no le pagué la vez pasada, Señor, y ella no se acuerda, pero ay, esa es una bendición para mí. No, eso es pecado, le estás robando a alguien con necesidad. Si confieso mis pecados, Señor, mentí, Señor, engañé, Señor, robé, Señor, miré a alguien que de una manera no correcta, Señor. Es que para eso se necesita humildad, para reconocer que fallamos, que hay cosas malas en nosotros y que necesitamos corregirlas urgentemente en el nombre maravilloso de Cristo. Por lo tanto, tiene que haber una confesión y arrepentimiento. La palabra remordimiento es que me doy cuenta que fallo, pero no hago nada al respecto, no corrijo esa conducta. Amén, ¿me está entendiendo? Pero si confieso mis pecados y me arrepiento con todo mi corazón, son perdonados mis pecados y tengo un corazón limpio. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Sin arrepentimiento no viene el avivamiento. Si yo no confieso mis pecados, no hay perdón de ellos. Padre, te he ofendido. Señor, he hecho lo malo delante de ti. Perdóname en esta área, cámbiame en esta área, renuévame en esta área, ayúdame a serte fiel todos los días, Señor. Me confieso, por lo tanto entonces Jesucristo perdona mis pecados, me limpia de toda maldad de mi cabeza hasta la planta de mis pies y me hace justo y inocente delante de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tengo la sangre del Cordero, la cual me limpió de todos mis pecados y de todo mi pasado en el nombre de Jesús. Así que tiene que haber arrepentimiento después de un arrepentimiento. El remordimiento no trae perdón. Ay, la verdad que me estoy portando mal. Ay, es que qué mal estoy tratando a mi esposa. Ay, qué barbaridad, estoy maltratando a mis hijos. Yo no era así. Y te lo guardas en tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Simple y sencillamente tienes un remordimiento. No tienes una entrega total a Cristo Jesús. Amén. ¿Está entendiendo? Y no solo eso, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, corazones limpios, vestiduras limpias. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, quiero cerrar con esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué delicado este verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay vida, no hay verdad, no hay alabanza, no hay adoración. Tiene que haber una entrega total a Cristo, arrepentimiento y confesión de pecados. Vengo heredando una naturaleza pecaminosa por naturaleza. Hacemos lo malo. Tenemos que corregir nuestra conducta, tenemos que vivir de tal manera que agrademos al Padre en toda nuestra manera de vivir. A eso se le llama santidad y el proceso de santificación para cada uno de nosotros. Confesar mis pecados, perdonar mis pecados, tener una conciencia limpia, limpios de toda maldad en el nombre de Jesús. Recibir a Cristo es negarme a mí mismo. Recibir a Cristo es tomar mi cruz y llevarla, cueste lo que cueste. Recibir a Cristo, Señor, es la experiencia más grande y maravillosa que podemos tener, en donde abrimos nuestro corazón y reconocemos el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien nos habla, es Él quien nos corrige, es Él quien nos limpia, Él es quien nos restaura. Así que necesito recibir a Cristo y todo lo que tiene que ver con recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Debemos de tener comunión los unos con los otros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu manera de vivir? ¿Andas en tinieblas o andas en luz? ¿Amas a tu prójimo? ¿O simple y sencillamente
no le amas. Tienes que entenderlo. Poder darle gracias al Señor. Poder honrarle todos los días de nuestra vida, separarnos de las tinieblas, venir a la luz de Cristo, vivir una vida que agrada a Dios, que honra a Dios y que glorifica el nombre de Jesús. Aleluya. Podemos entender a qué es lo que Dios nos está llamando, qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Recibir a Cristo no solo es una emoción, recibir a Cristo no solo es una experiencia de una noche. Recibir a Cristo es la decisión para vivirlo toda la vida en el nombre maravilloso de Jesús. Es honrar a Dios a cada instante de mi vida. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Hay una conciencia dentro de mí que me dice: estoy fallando, necesito cambiar, necesito ser transformado. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos lleva a la persona de Cristo y le recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de ese momento no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no estamos solos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él me brinda su ayuda, su consuelo, su fuerza, su sanidad, restauración y todos los beneficios que obtengo como un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que estás en tu programa Conectado con Dios, y todo esto lo vamos a ver la semana en qué significa recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Me gustaría orar por tu vida en este momento.